Buenas tardes. En esta ocasión voy a exponer el capítulo 9, el cual habla sobre la fase 2, fortaleciendo el compromiso para el cambio. En este capítulo veremos 8 subtemas. El primero es la introducción, continuamos con signos de una ventana abierta, imprevistos, la recapitulación, las preguntas clave, información y consejo, negociar un plan y por último el final del juego. En este momento, el paciente está preparado para cambiar, pero aún no ha asumido una firme decisión o compromiso para hacerlo. La tarea principal en este momento es la de ayudar a la persona a confirmar y justificar la decisión de lo que ha hecho. Una vez que una persona ha llegado al final de la etapa de contemplación, existe una cierta ventana de tiempo durante la cual el cambio se debería iniciar. El tiempo que esta ventana permanece abierta variará considerablemente, pero el reconocimiento de una discrepancia importante es demasiado incómodo para mantenerla durante mucho tiempo. Si el cambio no se ha iniciado, la persona es probable que empiece utilizando defensas destinadas a disminuir el malestar, como la minimización, negociación, olvido, etc. Por eso, es importante reconocer cuándo hay que abrir la ventana, a fin de ayudar al paciente a empezar a usarla. ¿Cuáles son los signos de una ventana abierta? Como primer signo, observamos la disminución de la resistencia. El paciente deja de discutir, interrumpir, negar o realizar objeciones. El segundo es la disminución de las preguntas sobre el problema. El paciente parece tener información suficiente sobre su problema y deja de hacer preguntas. Existe una sensación de haber acabado. Además, el paciente parece haber llegado a una resolución y está más tranquilo, relajado, calmado, aliviado e incluso seguro. El paciente realiza afirmaciones automotivadoras directas que indican un reconocimiento de un problema como imagino que eso es serio, de preocupación, o esto me preocupa, de apertura al cambio. Hay un aumento de las preguntas sobre el cambio. El paciente pregunta qué es lo que podría hacer con el problema, cómo cambian las personas si así lo deciden. El sexto es imaginar. El paciente empieza a hablar sobre cómo podría ser la vida después de un cambio y sus ventajas, o a prever dificultades que podrían surgir de llevar a cabo un cambio. Por último, está la experimentación. Si el paciente ha tenido tiempo entre las sesiones, tal vez haya empezado a experimentar con los diferentes enfoques posibles para poder cambiar. Por ejemplo, acudir a grupos de alcohólicos anónimos, estar sin beber durante algunos días, leer un libro de autoayuda, etc. Existen unos cuantos imprevistos para el terapeuta en esta fase 2. A continuación, explicaré tres que se deben tomar en cuenta. Primero, subestimar la ambivalencia. Es muy tentador asumir que una vez que el paciente muestra signos de disponibilidad para cambiar, la decisión ya ha sido tomada. Las personas entran a menudo a una etapa de acción con bastante ambivalencia. Realizan los primeros pasos de tanteo, mientras que aún están inseguros del camino que pueden seguir. La ambivalencia no desaparece después de que se ha tomado la decisión de iniciar el proceso de cambio. Segundo, la sobrescripción. Un segundo peligro de la fase 2 consiste en prescribir un plan que es inaceptable para el paciente. Puede existir una tendencia a decir, ahora que está dispuesto a cambiar, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Esto infringe el tono centrado en la libertad del paciente y su toma propia de decisiones. Y el tercero es una directividad insuficiente. El riesgo contrario consiste en proporcionar al paciente muy poca orientación. El objetivo es canalizar la motivación del paciente a través de un plan de cambio que sea moldeable y de fortalecer el compromiso del paciente para llevar a cabo el plan. Un primer paso para realizar la transición a la fase 2 consiste en resumir una vez más la situación actual del paciente, tal y como ha sido explicada en su relación con él. Su recapitulación deberá incluir tantos elementos como sea posible de los siguientes. Un resumen de las percepciones personales del paciente sobre el problema, tal y como se expresa en sus afirmaciones automotivadoras. Un resumen de la ambivalencia del paciente, incluyendo lo que sigue considerando como positivo o atractivo de la conducta problema.
una revisión de todos los datos objetivos que usted tiene con respecto a la presencia de riesgos y problemas, una repetición de todos los indicadores que el paciente ha referido sobre el deseo, la intención o la consideración de cambiar, su propia evaluación de la situación del paciente, particularmente en temas en los que coincide con las preocupaciones propias de este. El objetivo de este resumen es el de resumir tantas razones como sea posible, mientras se reconoce la resistencia o ambivalencia del paciente. A los pacientes no se les dice lo que tienen que hacer, sino más bien se les pregunta lo que quieren hacer. Las preguntas se deben formular cuando el paciente se encuentra en un punto álgido de la concienciación del problema. Las preguntas claves son preguntas abiertas, haciendo que el paciente piense y abre sobre el cambio. El tema central de las preguntas es aclarar el siguiente paso. Por ejemplo, ¿qué es lo que cree que hará? Ahora debe ser incómodo para usted ver todo esto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que usted cree que tiene que cambiar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué opciones tiene? ¿Y cómo le gustaría que fueran las cosas a partir de ahora de una forma ideal? Habitualmente, estas preguntas se formulan inmediatamente después de la recapitulación, pero puede ser de utilidad a lo largo de toda la fase 2. Esto sirve para clarificar los pensamientos del paciente y estimular un análisis posterior. A menudo, durante esta fase, el paciente le pedirá información o querrá que le dé ideas. En esta situación, el terapeuta da una información y el paciente dice en qué no está de acuerdo. O el terapeuta sugiere una idea y el paciente responde diciendo por qué esta no funcionaría. No hay que apresurarnos. Primero, debemos esperar a que se nos invite de forma directa o que se pida la información. Hay tres formas de sobrellevar estas peticiones. Primero, el papel inaccesible, haciendo que el paciente le haga más preguntas o le pida que le dé un consejo. Por ejemplo, me gustaría darle algunas ideas, pero no quiero interferir en su pensamiento creativo y usted es el único experto en sí mismo. El segundo es moderando las sugerencias, dar un consejo de una manera no personal, permitiendo que el paciente juzgue cómo se ajusta a su situación. Un ejemplo sería, no sé si esto le servirá o no, pero le puedo dar una idea de lo que ha sido útil para otras personas en su situación. Como tercera, es dar un conjunto de opciones. Si las personas escogen un curso de acción de entre una serie de alternativas, es más probable que la sigan y que consigan tener éxito. Un ejemplo sería, bien, realmente no existe alguna manera que vaya bien para todo el mundo. Le daré los diferentes enfoques que otras personas han utilizado con éxito y usted decide cuál de ellos le irá mejor. Llegamos al punto número 7, el cual es negociar un plan. Este es el desarrollo de un plan que implica tres puntos. El primero es establecer los objetivos. Un primer paso para instigar el cambio es establecer los objetivos claros hacia los cuales dirigirse. Las preguntas clave en este sentido podrían ser las siguientes. ¿Cómo le gustaría que cambiaran las cosas? ¿Qué es lo que quiere cambiar? O vamos a considerar las cosas uno por una. ¿Cuál cree que es el primer paso? No podemos imponer nuestros propios objetivos al paciente. Dar un consejo no significa que éste será aceptado por él. Es mucho mejor mantener una alianza de trabajo y empezar con objetivos hacia los cuales él se muestra entusiasta para continuar progresando. Una forma de evaluar si un objetivo ya seleccionado es accesible consiste en pedir al paciente que considere las consecuencias de seguir el curso particular de esta acción. ¿En qué grado podría ser su vida diferente si usted siguiera con esta idea y lo dejara todo de una vez? Usted ha comentado que le gustaría reducir su consumo, por lo tanto, hablemos sobre esto durante unos instantes. ¿Cómo cree que le iría a usted? O, entonces, ese es su objetivo. ¿Qué es lo que podría ir mal si sigue este plan? Esto ayuda a que el paciente considere cómo podría actuar una vez consiguiendo el objetivo. El segundo punto es considerar las opciones de cambio. Una vez que los objetivos han sido definidos, el siguiente paso consiste
en considerar los métodos posibles para conseguir dichos objetivos. Para esto hay que hacer tres aclaraciones acerca de las modalidades terapéuticas. La primera es mencionar que no existe un método claramente efectivo, no solo existe una opción. Esto significa que podremos comentar una variedad de opciones con la persona que quiere realizar un cambio, aumentando la motivación del paciente mediante la elección personal de las estrategias para cambiar. El siguiente es dejar en claro al paciente que él tendrá la decisión de qué método utilizar, incluso si este no es el más adecuado. Nosotros podremos ayudarlo a seleccionar un enfoque más apropiado para él, aunque el paciente puede no seguir el consejo. Como último, debemos preparar al paciente ante una posible recaída debido a una elección errónea. Si eligieron un método inadecuado, puede presentarse la desmotivación, queriendo dejarlo. Debemos aclarar que es normal que esto suceda. Además, existen más alternativas y nosotros los acompañaremos hasta que encuentre el mejor método para él. Es importante escribir las opciones disponibles con un lenguaje que sea comprensible para ellos. Diga al paciente qué es lo que intenta hacer una estrategia terapéutica en concreto, cómo funciona, lo que implica y lo que se puede esperar. Una vez que se empiezan a discutir las alternativas de cambio, la viabilidad de las opciones se analiza formulando preguntas que ayuden a las personas a examinar las consecuencias de los cambios posibles. Por ejemplo, usted dice lo que realmente necesita hacer es aprender a decir no cuando las personas le ofrecen una copa. ¿Qué es lo que cree que ocurriría si hiciera esto? Esto ayuda al paciente a ver qué sería lo mejor que pasaría con cada alternativa planteada. Como tercer punto es llegar a un plan. Esta discusión de alternativas lleva directamente hacia la negociación de un plan para cambiar. Una herramienta útil es llenar una hoja de plan de cambio que resuma las respuestas del paciente. Dentro del plan de acción están las razones más importantes por las que quiere cambiar, los objetivos principales para sí mismo y planificar hacer esas cosas a fin de conseguir sus objetivos. Y posibles formas de ayuda y personas. Los primeros pasos que tiene previsto realizar a la hora de cambiar, maneras en las que los demás podrían ayudarlo y desear que su plan tenga resultados positivos. Basándose en lo que ha comentado, debemos crear un plan que parezca adecuarse a los objetivos, necesidades, intenciones y creencias del paciente. Llegamos al último punto, que es el final del juego. Es lo que busca el final del juego es provocar el compromiso. Esto es un resumen del plan que le conducirá al tema del compromiso. Esto implica conseguir la aprobación del paciente y la aceptación del plan. También decidir los pasos inmediatos que hay que llevar a cabo. El compromiso con un plan se puede potenciar haciendo que éste se haga público. Cuanto más comente el paciente el plan que tiene con otras personas, más se fortalecerá el compromiso. El siguiente es la transición a la etapa de acción. Se puede planificar los pasos inmediatos que hay que realizar a fin de implementar y consolidar el plan. Lo importante es llegar a un plan claro, obtener la decisión verbal del paciente a seguir el plan, potenciar la decisión de este e iniciar los pasos inmediatos para introducirlos al plan. Si un paciente no está preparado para realizar un compromiso, no deberíamos presionarlo. Es mejor seguir con este proceso y decirle, si no está preparado todavía, entonces no quiero que usted asuma un compromiso. Vaya a casa y piense en ello. En este caso, mantenga contacto con el paciente. Puede ser una simple nota hasta una llamada telefónica. Esto evitará en gran medida el abandono. Muy bien. Ahora veremos dos videos cortos donde se ejemplifican varios puntos importantes para fortalecer el compromiso con el cambio. Al final de cada video explicaré elementos que están presentes.
David, one of the things that we look at about alcohol use is what goal would work for you in terms of reducing the alcohol. One of the things you wrote here is you'd like to keep it down to 2 drinks in one evening session instead of the 5 or 6 that you were doing before. Yeah, that's right. And, that'll probably save me a few bucks too. Have you ever tried to cut down drinking in one given evening? I thought about it, and I've had the intention to do it, but the people that I go out with, it's really not that easy because they keep drinking, so... So maybe we'll look at a different approach a little bit later on. Okay, thanks. Okay. You've also said here that instead of drinking 5 nights a week, that you'd like to consider drinking 2 nights a week. Yes, that'd probably be quite difficult, but I'm willing to try. And then the final one is that you would like to see yourself being completely alcohol-free within 1 month. Yeah, I'd be curious on that one. If you look at all 3 goals, which of these seems most difficult? Difficult would be the alcohol-free. And which one seems easiest? Probably cutting back to a few drinks each night. Each night, okay. En este primer video podemos observar el principio del proceso de cambio, el cual es negociar un plan. Los objetivos ya fueron establecidos y reflexionados por él con anterioridad, cosas que le gustaría que cambiaran y cómo podía hacerlo. Además, algo muy importante es que la terapeuta genera una reevaluación acerca de los objetivos, preguntando cuál es el más fácil y el más difícil, dando pie a objetivos a corto y largo plazo. Muy bien, continuemos con el segundo video. So David, there are lots of ways that people can reduce their drinking. And I'm just wondering whether you've thought of anything that might work for you. Well, I think I should be more careful who I drink with, maybe. Choosing the right people? Yeah, choosing the right people and hanging out more maybe with people who don't drink as much. Okay. Yeah, that would probably help. Anything else? Well, it would probably help if I didn't go out as often, like every night. That would definitely help. How do you think you're going to do that? I'm not really sure, but I think I'd have to find something else to do. Instead of going to the pub, I'd have to find some other activity. That's a really good idea. I've seen a lot of people use that technique. They make an appointment with somebody, or even with themselves, and they do something different that steers them away from the activity they're trying to reduce. Right. Have you thought about anything that you could do? Well, maybe exercise, and there's a guy that I drink with sometimes, and perhaps he'd be interested in. Yeah, and meeting a friend at the gym. If you make that appointment with the friend, then you're going to keep it. You're going to get to the gym, you're going to have that conversation, and you're also exercising, which is stress reducing. Right. And you're doing all of that and not alcohol drinking. Any other thoughts on what you might be able to do? Well, I'm thinking if I reduced the drinking, the relationship with my wife and our conversation could, probably more
be directed on the everyday issues instead of the problem. Okay. And I think that could definitely help. You know, the focus would shift Mm-hmm. to something that would be more real for us. You know, if the alcohol and the defense of it is out of the way, then you're going to be able to have a much deeper conversation with your wife, wouldn't you agree? Yeah, absolutely. So, David, we've gone through a few things, Mhm. and you've made some really good suggestions. How do you feel about the suggestions that you've made? I mean, do you think that they're feasible for you? Do you think that 2 drinks in any one event or drinking 2 nights a week is a realistic goal for you at this point? Yeah, it's realistic. Okay. And, you know, I'd be willing to give that a try, for sure. Okay. Well, how do you feel about giving it a try for 3 weeks and then coming back and letting me know how that's all worked out? Sure. I think that's good. So that would be another appointment to make. Mm-hmm. And the last thing that I'd like to talk about is during those 3 weeks, what you can do to help you remember how you felt, any challenges or anything like that, is to keep either a diary or a little journal. Right. And that way, when you come in, you bring in your journal. Mm-hmm. It'll be a lot easier for us to discuss. Sure. That sounds good. Sounds good. En este video podemos observar bastantes cosas acerca de este proceso de cambio. De primera mano comienza a considerar opciones de cambio y sobre posibles formas de ayuda. La terapeuta da sugerencias moderadas según lo que el paciente le dice. Se presentan afirmaciones por parte de la terapeuta hacia las sugerencias que hace él, lo cual aumenta la motivación y seguridad para el cambio. Las devoluciones también se presentan después de algunas sugerencias. Esto ayuda a que el paciente sea consciente de sus objetivos y razones más importantes para el cambio, el por qué lo está haciendo. Algo muy importante a destacar es que la terapeuta hace reflexionar al paciente acerca de las opciones de cambio que sugirió, preguntando si son factibles, realistas y viables para él, una parte importante dentro de la negociación del plan. Una vez formando el plan de acción, la terapeuta confirma que él acepta y está dispuesto a llevar a cabo estos cambios. Se establece el tiempo de realización y se encomienda una tarea de registro, ayudando a provocar y potenciar el compromiso para dar paso a la etapa de acción. Como conclusión y reflexión, este capítulo me pareció muy interesante. Todas las etapas son de suma importancia, pero esta en particular conlleva una gran responsabilidad con el paciente. Debemos tener mucho cuidado con las dificultades y barreras que se presentan durante todo este proceso. Esto es indispensable para lograr un cambio, un punto de partida hacia una nueva vida. Considero que esta etapa refleja mucha unión por ambas partes, buscando lo mejor posible para aquellos que piden ayuda, brindándoles algo en que apoyarse. Cabe recalcar que todo debe realizarse con mucha precaución, siendo lo más sensible, objetivo y motivante posible. Trabajar en equipo es lo que se necesita en esta etapa. La escucha activa debe estar presente en todo momento. La negociación es una herramienta de suma importancia. No se debe imponer absolutamente nada. El terapeuta solo es un apoyo el cual brindará información siempre y cuando el paciente la solicite o considere que es relevante. Esto no quiere decir que no debamos hacer más que eso. Lo que quiero decir es que este proceso no es para nosotros, sino para ellos. Sin más que decir, agradezco mucho su atención y es todo por mi parte. Muchas gracias.